tener pues especial preocupación, sino también a nivel local, porque estamos viendo de que esta segunda ola está, digamos, con cifras muy altas de contagio y es nuestro deber como profesionales dedicados a la salud, no solamente el impartir conocimiento, sino también en ustedes, en sus familias, crear la conciencia de la prevención para evitar esta infección, ¿no? También la patogenia, cómo es que este virus ataca a determinadas células y se produce pues la infección con la respuesta inflamatoria, y también cómo es que afecta al riñón, ¿no? Primariamente tiene predilección por todo lo que es el aparato respiratorio, pero en esta tarde nos vamos a entrar a la complicación o a la infección de COVID en el riñón. Tiene una fisiopatología muy interesante, provoca una lesión renal aguda, pero también puede afectar a los pacientes con enfermedad renal crónica. Esta infección por COVID, tanto de la forma aguda como en los pacientes crónicos, los puede llevar a terapias de reemplazo renal, que es el tratamiento, ¿no? Y algunas conclusiones que hay que tomar en cuenta en esta patología. Entonces, esta infección por coronavirus apareció pues como una enfermedad respiratoria aguda, comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del año 2019. Precisamente fue en noviembre, ¿no? Pero se empezó a hacer los reportes a nivel de la Organización Mundial de la Salud en el mes de diciembre. Entonces tiene 4 aspectos que en conjunto van a definir la fisiopatología de esta infección, como es que primariamente afecta pues a nivel pulmonar, provocando una alveolitis severa, y no solamente en el alveolo, sino también un daño endotelial generalizado. Esa es una característica, ¿no? Hay hipercoagulabilidad debido a este fenómeno inflamatorio severo en el endotelio, ¿no? Y una respuesta inflamatoria citocínica que produce en diferentes órganos. Como ustedes ya conocen, han visto, han leído también, porque ahora se publican muchos artículos en relación a COVID, estamos identificando las etapas de esta infección que van a tener mucha relación con lo que se conoce ahora de los síntomas y los signos que produce la infección por COVID, ¿no? Entonces, al comienzo, pues, hay una fase de respuesta viral que se ha denominado estadio 1 y que dura generalmente del primer día hasta el 8º día, o sea, generalmente a la primera semana, donde puede haber fiebre, puede haber tos seca, diarrea, cefalea, y en los signos se puede acompañar también de una linfopenia, si es que nosotros obtenemos un hemograma en estos pacientes, elevación del dímero D y de la LDH. Luego, en el estadio ya de fase pulmonar, que es el estadio 2, se dice pues que acá hay una fase sin hipoxia. El pulmón es un órgano que puede necesitar ya mayor aporte de oxígeno, sin embargo tiene la estancia, ¿no? Y quizás el paciente ya necesita oxígeno, pero en la saturación todavía no es visible. Y luego aparece ya la fase de la hipoxia, y es la fase donde pueden aparecer las neumonías. Hay disnea, hipoxia, la radiografía de tórax está anormal, las tomografías también muestran el patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Y como ustedes habrán visto varias imágenes tomográficas, se le da un porcentaje, una valoración al compromiso pulmonar en el SARS-CoV-2, ¿no? Y luego ya en esta fase 2 o estadio 2 también empieza la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y justamente es acá donde aparecen ya daño en otros órganos como el corazón, puede aparecer también daño en los riñones, y con muchos marcadores inflamatorios como son PCR, LDH, interleuquina 6, el dímero D, la ferritina sérica,
la troponina, que van a estar elevados, ¿no? Entonces, en esta fase hiperinflamatoria es donde el riñón se puede comprometer, ¿no? Y aparecer ya la lesión renal aguda, que no es más que una necrosis tubular aguda. Entonces, como estamos viendo acá, el COVID-19 provoca un compromiso multiorgánico, dependiendo del estado inmune del paciente, de la edad del paciente, ¿no? Y hasta tiene predilección por el sexo, ¿no? Entonces, hay complicaciones neurológicas, desde cefalea, que es una complicación, un síntoma muy frecuente, hasta complicaciones severas como, por ejemplo, Guillain-Barré, confusión o convulsiones también, ¿no? Pueden aparecer cuadros de tromboembolismo, justamente debidos pues a este compromiso inflamatorio endotelial severo. A nivel cardíaco también vamos a tener complicaciones severas como miocardiopatías, arritmias y también la muerte súbita, que es parte del cuadro de la infección por COVID, ¿no? A nivel renal sí vamos a tener pues la falla renal aguda, pero esta no es la única manifestación en el riñón, apareciendo también cuadros de proteinuria, ¿no? O de hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, ¿no? Y esto también se puede presentar en el sexo femenino, ¿no? Pueden haber complicaciones endocrinológicas, pacientes que nunca han tenido glucosa elevada en ayunas, empieza a aparecer una diabetes inducida por esta infección de COVID, ¿no? Alteración en las enzimas hepáticas, a nivel gastrointestinal también, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Y a nivel dermatológico también puede aparecer un rash dermatológico, una livedo reticularis, urticaria, ¿no? Entonces, como ustedes están observando pues en esta diapositiva, que las complicaciones de COVID-19 es a nivel multiorgánico. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué tantos miles de contagiados y muertos por infección de COVID, ¿no? Entonces, se han estudiado hasta 4 razones por las cuales ocurre este tipo de severidad en la transmisibilidad, ¿no? Entonces, se ha estudiado el RO, que es el número reproductivo básico, que nos va a dar pues una estimación de la velocidad con la que se propaga la infección por COVID en la población, ¿no? Entonces, y lo que dice pues ahí es que nos dice el número de personas que este COVID es capaz de infectar cuando hay una persona contagiada. Entonces, como estamos viendo en el recuadro en rojo, estamos viendo que el COVID comparado con el SARS, con el MERS, va a tener pues una mayor transmisibilidad para contagiar. O sea, una persona puede contagiar hasta 3 o 4 personas, ¿no? Cuando hay un periodo de brote en determinada población. También se ha determinado que hay una transmisión en los presintomáticos. ¿Qué significa? Que a nivel de la faringe hay una carga viral, y justamente esa carga viral aparece en el periodo de incubación y en el periodo de ventana. O sea, ahí prácticamente el paciente no tiene síntomas, pero ya está transmitiendo el virus. Está colonizado en la faringe y ya transmite. Entonces, justamente ahí, si la persona no tiene medidas de protección, va a empezar a transmitir, a contagiar a otras personas, ¿no? También en asintomáticos se desarrolló este estudio en 3.711 pacientes que estaban en un crucero, ¿no? Y se les tomó una prueba de PCR, que es un marcador también inflamatorio positivo, elevado en la infección por COVID, y se encontró pues que en 712 personas, o sea, en el 46.5% de los asintomáticos, ya se encontraba virus en cantidades significativas, y en el 33% de las infecciones por SARS-CoV-2 son asintomáticas. Entonces, como ven, casi un tercio de la población contagiada es asintomática y son las personas que están transmitiendo el virus. Y también se dice que hubo fallo
en las alertas y en las medidas sanitarias. ¿Por qué hubo fallo? Porque justamente en esta publicación de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, del 6 de abril, se decía de que no se debería incluir la máscara como prevención, como medida de protección para el COVID-19, ¿no? Entonces, se esperó hasta el mes de junio, más o menos, para cambiar esta indicación, y eso pues demoró, pues tardó como 6 meses para que la gente pudiera entender de que el colocarse una máscara realizaba pues una actitud positiva en la prevención de la infección por COVID-19. Y otro fallo fue que también en la provincia de Wuhan, el primer caso tuvo lugar el 17 de noviembre, ¿no? Y el 31 de diciembre, o sea, pasó más de un mes y recién se reportó. Entonces, luego aparecieron que tenían casos de 83.030, muertes 4.600, y como ustedes ven, para comienzos de enero, ellos ya ocultamente habían empezado a construir un gran complejo hospitalario porque sabían que no solamente era un brote, entonces ellos ya lo tomaron como una epidemia y como ustedes saben, en el mes de marzo ya lo declararon como una pandemia, ¿no? Entonces, las estadísticas de China pues no fueron del todo reales, ¿no? La incidencia de la insuficiencia renal aguda relacionada a la infección por COVID-19 se ha reportado en alrededor de hasta 40% de los pacientes infectados, ¿no? Hay pacientes que requieren tratamiento sustitutivo de la función renal, y la mortalidad hospitalaria cuando se asocia a insuficiencia renal aguda es casi del 45%, es alta, ¿no? Entonces, se ha considerado a que la insuficiencia renal aguda es un marcador de gravedad de la enfermedad y también un factor pronóstico negativo para la supervivencia. Entonces, recordemos que cuando la infección por COVID-19 es severa y se asocia a insuficiencia renal aguda, el pronóstico es negativo, el pronóstico es malo, ¿no? Y la supervivencia también. Entonces, hay algunos factores de riesgo que, así como para la infección por COVID, se han determinado en quiénes son los pacientes a hacer complicaciones severas o factores de riesgo. Están la edad avanzada, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen raza negra. Y acá hay algunos propios de los pacientes con enfermedad renal. Justamente está en el grupo de los pacientes que tienen diversos grados de enfermedad renal crónica, los trasplantados, y en las unidades de cuidados intensivos, los que están en ventilación mecánica y los que están usando vasopresores. Llegamos a la patogenia del COVID y como vemos, pues este virus tiene unas proteínas en espiga que justamente se van a unir al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Y justamente acá pues estamos viendo que en la pared celular van a ver pues estos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, donde se une el virus y penetra a la célula. Dentro de la célula, este virus va a liberar el ARN, ¿no? Se forman varios polipéptidos y luego se empieza nuevamente a ensamblar, a activar el ARN y nuevamente se encapsula y así es liberada por exocitosis hacia las células de diversos órganos, ¿no? Entonces, a nivel pulmonar va a provocar una alveolitis, ¿no? Actúa tanto a nivel de de las células alveolares, a nivel del endotelio, y provoca pues una tormenta de citoquinas con liberación de muchas citoquinas inflamatorias, y esta pared endotelial inflamada, pues ahí es donde ocurren los fenómenos de hipercoagulabilidad y tromboembólicos, ¿no? Entonces, esa es
la forma como ataca a nivel alveolar, ¿no? Entonces, la infección por COVID-19 pues va a tener un efecto citotóxico directo como primer mecanismo, pero también ocurre una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay mayor angiotensina 2 y hay pues vasoconstricción y aumento de la permeabilidad a nivel vascular. El aumento de la producción de trombina, la inflamación endotelial es debido pues justamente al daño de esta célula endotelial y hay algunas células que son apoptóticas, ¿no? Y también hay una disregulación de la respuesta inmune. Hay linfopenia de células T, hiperactividad de la inmunidad innata. Entonces, todas estas este síndrome de liberación de citoquinas pues va a ocasionar los fenómenos tromboembólicos y la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo esta inflamación que no solamente pasa a ser aguda, sino ya crónica porque va a afectar a diversos órganos en el tiempo, va a provocar el síndrome oclusivo o endotelitis, que es más frecuente observarlo en los pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, como hemos dicho, pues en el alveolo infecta a los macrófagos, a los neumocitos tipo 2, al endotelio, ¿no? El endotelio cuando ya está lesionado va a dejar pasar el líquido dentro del mismo alveolo y va a provocar mucho edema, ¿no? Y esto es causante del síndrome de distrés respiratorio que el paciente tiene, ¿no? El alveolo que está lleno de líquido y las células inflamatorias van a dañar al pulmón y provoca el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Severo. Muy bien. Entonces, esta infección por COVID, pues, de acuerdo a los grupos de edades, va a tener diferentes formas de comportamiento. En los niños, se dice, o en los niños en edad escolar o en los lactantes pequeños, no hay infecciones activas, pueden estar asintomáticas y generalmente toman una forma clínica de mimetismo, ¿no? Pero en los adultos jóvenes sí pueden tener mucha hiperactividad y es ahí donde justamente ahora estamos viendo una diferencia de la segunda ola con la primera ola que está afectando a muchos jóvenes, provocando un síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Y en los ancianos, ¿no? Se ve el fenómeno oclusivo debido a los trombos que pueden haber tanto en los vasos arteriales o venosos. Esta infección por COVID, como vemos, va a afectar los dos tipos de inmunidad, la innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? En el riñón va a provocar diferentes alteraciones. Se ha demostrado, como vamos a ver, que el virus se ha aislado ya en necropsias que se han hecho de pacientes que fallecieron por COVID. Se ha encontrado el virus en las células tubulares y también cuando afecta a los glomérulos provoca una glomerulosclerosis segmentaria focal colapsante similar a lo que provoca el HIV en el riñón. También puede provocar alteraciones tubulares tipo síndrome de Fanconi, en donde se va a observar pues eliminación de fosfato en orina, incremento de ácido úrico en orina, glucosa normoglicémica, o sea, glucosuria, significa que se eliminan grandes cantidades de glucosa por orina, sin embargo la glucosa en sangre está normal, y también los casos de insuficiencia renal aguda, ¿no? En el riñón hay diversas vías, ¿no? Por las cuales el riñón va a estar afectado por esta infección y como vemos acá puede ser la agresión directa por el virus, como les dije que este virus ataca directamente a las células tubulares o también la consecuencia de que hay una hiperinflamación y daño de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos la hipovolemia en pacientes que están con COVID severo, no ingieren líquidos, no se hidratan y esos pacientes van a llegar prácticamente deshidratados a las salas de emergencia. El daño endotelial, el daño a nivel
tubular proximal, el daño a nivel mitocondrial, la necrosis tubular aguda, que es prácticamente provocada directamente por el daño viral a nivel del riñón, también va a ser causante de la necrosis tubular aguda, el daño a nivel endotelial. Recordemos de que los glomérulos es un ovillo de capilares y estos capilares también están lesionados, están inflamados por este virus. La ventilación mecánica también, la hipervolemia, si es un paciente que está con síndrome de distrés respiratorio, puede empezar a hacer oliguria, empieza a hacer sobrehidratación y esta hipervolemia también puede afectar al riñón. La disfunción miocárdica, como vamos a ver luego, provoca un síndrome cardiorrenal agudo, ¿no? Y también el daño endotelial como lo estamos viendo. Entonces, esas son todas las vías por las cuales el riñón pues se ve afectado con una lesión renal aguda, ¿no? Y como acá estamos viendo, los causantes de la lesión renal aguda pueden ser debidas a la miocarditis, al síndrome cardiorrenal, a la rabdomiólisis que ocurre en diferentes grupos musculares, ¿no? A la injuria pulmonar que provoca el síndrome de distrés respiratorio, los mediadores inflamatorios activos, ¿no? La inestabilidad hemodinámica en la sepsis y la injuria viral directa, ¿no? Todos como mecanismos de provocación de la lesión renal aguda. Y como estamos viendo acá en esta interrelación de varios órganos, van a aparecer, por ejemplo, el síndrome cardiorrenal, en donde la falla cardíaca va a repercutir y va a provocar mayor falla renal, el síndrome patorrenal también, la interacción intestino-riñón, que va a provocar pues que haya mayor acúmulo en la microbiota intestinal de bacterias que van a uremizar más al paciente y van a alterar el daño, ¿no? Entonces acá no estamos viendo más que esta interacción del síndrome cardiorrenal de tipo 1 en la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces este COVID va a provocar necrosis de los túbulos, ¿no? Daño a nivel del endotelio, los capilares también están agregados, hay trombos de fibrina. Estas partículas de coronavirus pueden estar en el epitelio tubular, en los podocitos de los glomérulos, ¿no? Hay cilindros pigmentarios, pueden haber infartos renales y las lesiones vasculares, además, pueden ser a nivel intersticial y pueden estar relacionados con la edad y los antecedentes del paciente. Entonces, como vemos en esta diapositiva, que el compromiso del COVID es a nivel glomerular, a nivel tubular, a nivel vascular y a nivel intersticial, ¿no? Acá pues estamos viendo partículas virales que han sido aisladas, ¿no? en las células tubulares como parte del estudio histopatológico que se está haciendo en la infección por COVID, ¿no? En este estudio, por ejemplo, de pacientes con falla renal aguda hospitalizados, se encontró que de los estadios que ustedes conocen de la insuficiencia renal aguda, la mayoría estaban en el estadio 1, ¿no? Son estadios que pueden ser reversibles con la mejoría de la infección por COVID, con la hidratación. En estadio 2, 22% y en estadio 3, 31%. ¿No? Y los factores de riesgo son los que acabamos de mencionar, ¿no? Teniendo un odds ratio de 10.7. ¿Qué significa esto? Que había 10.7 más probabilidades de complicarse los pacientes con lesión renal aguda cuando, por ejemplo, tenían edad avanzada, eran hipertensos, diabéticos o tenían enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, de esos, cuando se hacía una evolución del paciente, permanecían hospitalizados el 39%, se iban a su casa, estaban al alta el 26%, pero fallecían un alto porcentaje, el 35%, ¿no? Entonces, como vemos acá, pues, para recordarles la clasificación de la insuficiencia renal aguda, tenemos acá en esta otra serie de pacientes, también esto es en Estados Unidos, ¿no? El 31% de la serie se complicó con justamente el estadio 3
cuando ya la falla está instalada, y de ese grupo el 14.3% necesitaba diálisis, ¿no? Acá también, este es otro grupo de pacientes, 5.217, ¿no? En los cuales 47%, casi miren el 50%, se complicaban con insuficiencia renal aguda. Los factores de riesgo o predictores de insuficiencia renal aguda están acá. Acá lo interesante es que se agrega obesidad, ¿no? Entonces ya sabemos que obesidad también es un factor de riesgo para COVID severo, ¿no? Y acá también encontramos que es notorio que cuando el paciente se complicaba con lesión renal aguda, pues tenía una probabilidad de fallecer, ¿no? Entonces, acá esto es un resumen de los mecanismos de lesión renal aguda en lo que ya habíamos revisado, ¿no? Los infartos renales, la hipovolemia, el daño viral. Ahí en esa diapositiva todavía no se sabía si era directo o no, pero eso ya está aclarado, que el daño a nivel renal también puede ser directo, ¿no? Entonces, las causas de lesión renal, entonces tenemos ahí la depresión de volumen como causa prerrenal, ¿no? Y que tenemos ahí algunos parámetros que van a apoyar a la evidencia, ¿no? Como tener, por ejemplo, un sodio urinario menor de 20 milimol por litro, si tenemos a la mano una fracción excretada de sodio menos del 1%, y necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, ¿no? Obstrucción posrenal cuando hay problemas a nivel vesical, ¿no? Y puede haber hasta cuadros de hidronefrosis, rhabdomiólisis, síndrome compartimental abdominal, que va a aumentar pues la hipoxia o la disminución de la perfusión a nivel del riñón, coagulopatía y, como les decía, el síndrome cardiorrenal tipo 1. Entonces, los mecanismos a nivel de lesión glomerular son del tipo de las podocitopatías, glomerulopatía colapsante y microangiopatía trombótica, ¿no? A nivel tubular, hay una tubulitis, a nivel sobre todo de túbulo contorneado proximal, necrosis tubular aguda, ¿no? También pueden aumentar los antivirales que el paciente está usando, obstrucción intratubular por rhabdomiólisis y nefritis intersticial, ¿no? Entonces acá tenemos pues a la podocitopatía tanto en una microscopía óptica como electrónica, ¿no? También hay diferentes formas de comportamiento de las glomerulopatías que ocurren en la infección por COVID-19, ¿no? Como estamos viendo ahí, con patrones tanto en inmunofluorescencia como en patrones de microscopía óptica. Y acá tenemos en estas lesiones, pues, de la extracción ya post-mortem de riñones, en donde se ve, pues, las amplias o extensas áreas de infartos renales provocados, pues, por el COVID, todo el daño que el COVID provoca en el riñón, ¿no? En pacientes hospitalizados también como en las anteriores series, esta es otra serie también donde vemos pues que el compromiso de la insuficiencia renal aguda casi llega al 50%, 46% para los que desarrollan lesión renal aguda, ¿no? De esos también pacientes que van a ingresar a la UCI que requieren de tratamientos de diálisis, y como ven, la mortalidad hospitalaria es alta, ¿no? Paciente con lesión renal aguda, hasta 50% de probabilidad de muerte por COVID-19. También la recuperación de la función renal, acá la vamos a correlacionar con los daños que provoca pues este virus, y que no todos los pacientes recuperan la función renal. Hay algunos pacientes que se quedan con una lesión renal aguda persistente y tienen que entrar ya a una terapia de hemodiálisis, por ejemplo, crónica, es decir, que ya se quedan con una lesión renal severa. Otros se pueden quedar con diversos grados de disfunción de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, acá los pacientes en este tipo de estudio también eran 701, por ejemplo, con mayor frecuencia del sexo masculino, algunos que tenían comorbilidad
y la prevalencia de las anormalidades renales, elevación de creatinina sérica, nos daba la idea pues de que estos pacientes se quedan con una disfunción renal, ¿no? O por largo tiempo, ya se quedan con tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, pero hay pacientes que van a tener diversos grados de proteinuria, de hematuria o la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que encontramos pues en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, también en este otro estudio de 3.099 pacientes, ¿no? Hay muchos, el 21%, que desarrollaron insuficiencia renal aguda que necesitaban terapia de reemplazo renal, pero justamente en esta serie, a diferencia de las otras, tuvieron una más alta mortalidad, más del 50%. En esta serie fue 63% y 34% fueron los sobrevivientes. Lo interesante de estos factores de riesgo acá, que a mayor índice de masa corporal, es decir, si el paciente pasó de sobrepeso a obesidad, por ejemplo, va a tener mayor riesgo de un COVID severo, de que se complique más, ¿no? Entonces, la prevención de nosotros como profesionales de la salud no solamente está pues en las medidas de protección que son las principales, las primordiales, sino también fomentar los estilos de vida saludable, ¿no? Para lograr que los pacientes con sobrepeso u obesidad corrijan estos factores que les pueden traer problemas, pueden ponerse gravemente enfermos. Hay muchos que han fallecido, pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿no? Estos trabajos han sido publicados en un congreso que se desarrolló en el mes de noviembre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, con sede en Colombia. Entonces, en Colombia también estudiaron a la lesión renal aguda relacionada al COVID. Encontraron pues que había mucha frecuencia de pacientes que se complicaban con proteinuria o hematuria, ¿no? Y acá también ellos revisaron y compararon con los estudios de Nueva York, por ejemplo, la serie de ellos es de 560, pero más se complicaron, ¿no? A diferencia de los pacientes americanos, que ellos más tenían insuficiencia renal aguda en estadio 1, ¿no? Entonces, como vemos acá, pues la lesión renal aguda en COVID es multicausal. Generalmente el patrón es tubular. La instalación puede ser a las 48 horas del ingreso del paciente. Se puede recuperar a las 3 semanas cuando se recupera completamente, pero hay algunos casos que se pueden quedar con secuela, con nefropatía crónica o en estadio 5 para los casos que se quedan ya con terapia de reemplazo renal. Los grupos de riesgo, la edad avanzada, los diabéticos, los hipertensos y la cardiopatía, ¿no? Y la mortalidad por COVID, 8%, con lesión renal aguda, hemos visto no solamente de 40, sino 50% y a veces hasta más. En pacientes con enfermedad renal crónica, el COVID-19 también tiene afectación, ¿no? Estos pacientes van a ser desde el estadio 1 hasta el estadio 5. ¿No? Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que ya tienen deficiencia inmunitaria. Entonces, estos pacientes con deficiencia inmunitaria sumado a la inflamación sistémica pueden aparecer con eventos de hiperinflamación y provocar pues neumonía, falla respiratoria, falla multiorgánica. Y si son del estadio 1 al estadio 4, pueden provocar pues lesión renal aguda sobreagregada a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, estos pacientes también pueden fallecer, ¿no? Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchas comorbilidades, son diabéticos, son hipertensos, tienen enfermedad a nivel cardiovascular, hay algunos obesos, y esto pues los predispone a cuadros de COVID severo, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden desarrollar la infección grave y justamente en un metaanálisis presentado por la Sociedad Internacional de Nefrología, encontró pues 3 veces de riesgo mayor de desarrollar infección grave en estos pacientes que ya tenían algún grado de enfermedad renal crónica, ¿no? En estos pacientes con enfermedad crónica,
también se les hizo un estudio y se les encontró pues que los pacientes también pues tenían una probabilidad de fallecer del 50%, de quedar ya con mayor grado de enfermedad renal crónica hasta el 51%, ¿no? Llegamos a la parte del tratamiento. Se encontró pues o hemos definido de que el SARS-CoV-2 pues tiene una predilección o se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces la sobreexpresión de esta enzima convertidora de la angiotensina podría incrementar el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 en los animales, en modelos animales. Eso se postulaba, pero se ha demostrado pues que en estudios clínicos el uso de tanto de los inhibidores ECA o de los ARA2 no aumenta el riesgo o la severidad de la infección. Por lo tanto, los pacientes que vienen tomando este tipo de medicación, ya sea como antihipertensivos o antiproteinúricos, deberían continuar usando, ¿no? En los apoyos al tratamiento, directamente cuando hay falla renal o hay falla renal agregada a enfermedad renal crónica, las terapias de reemplazo renal son las que están en negrita, resaltadas, como la hemodiafiltración, que es una terapia para pacientes críticos, es una terapia de reemplazo renal continua, se llama así, porque va a demorar pues 12 horas, por ejemplo, el paciente en este tipo de tratamiento, a diferencia de la hemodiálisis, que se hacen pues en periodos de 3 horas, de 3 horas y media. Y la otra terapia que se llama la hemoperfusión, que tiene pues un principio físico que es la adsorción con D, ¿no? Adsorción para absorber todas las citoquinas proinflamatorias, toda la tormenta de citoquinas para mejorar la condición clínica del paciente grave, ¿no? Y también se ha descrito algunos pacientes que no pueden acceder a estos tipos de terapias, también la diálisis peritoneal, ¿no? Es importante en el manejo para los pacientes que no van a ir a diálisis el balance de fluidos, ¿no? Es mantenerlos hidratados, hacerles un buen balance para que el riñón siga perfundiendo, ¿no? Después, en tratamiento médico, hay corticosteroides. Ustedes saben ahora que en las terapias se utilizan la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay algunos, como el tocilizumab, el sarilumab, que son anticuerpos monoclonales para lograr frenar los niveles elevados de interleuquinas, ¿no? Y también se ha hablado del plasma de pacientes convalecientes, de inmunoglobulina intravenosa, pero en realidad hasta ahora no hay un tratamiento específico. La vacuna es una esperanza actualmente, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente la hemoabsorción. Ustedes en la flecha están viendo un filtro ancho, grueso, que está lleno de sangre. Ese es el hemoperfusor, ¿no? El filtro para hemoperfusión, donde justamente ahí son atrapadas las moléculas como estas citoquinas proinflamatorias, partículas virales, que ya no van a regresar al paciente porque quedan absorbidas en este tipo de filtro, ¿no? En pacientes hospitalizados, también acá sí se realizó un estudio más grande, ¿no? De 13 hospitales en Nueva York, ¿no? Y se encontró pues que la incidencia de falla renal aguda asociada a muerte era el 31%, ¿no? Y pacientes, el 30.6 permanecían en diálisis, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de que la insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados se asocia pues con un alto porcentaje de pacientes que mueren o porcentaje alto también de pacientes que quedan dependientes de terapias de reemplazo renal, ¿no? Entonces acá tenemos cuánto recuperan en esta serie la función renal, eh, perdón, o sea, ¿cuántos recuperan? El 33%. ¿Cuántos no lo recuperan? Más de la mitad, el 56%, ¿no? Así es. Entonces llegamos a la parte de conclusiones. Entonces, el compromiso pues renal de la infección por COVID
es muy frecuente, ¿no? No solamente con la presentación de la insuficiencia renal aguda, sino también otras formas de presentación de la infección por COVID en el riñón son la hematuria, y la más frecuente es la microscópica, ¿no? O sea, si le pedimos a un paciente infectado, vamos a encontrar ahí hematuria microscópica o diversos grados de proteinuria, sin llegar al rango de proteinuria nefrótica, ¿no? La insuficiencia renal aguda, como hemos visto, es una infección por COVID o es una inflamación pues provocada por el COVID de origen multicausal. Hemos visto todas las vías, tanto virales directas como indirectas por falla cardíaca, por inflamación a nivel endotelial, por la tormenta de citoquinas, que todas van a tener pues una expresión en el riñón. El 20 a 40% de los hospitalizados van a desarrollar insuficiencia renal aguda, y de estos pues van a requerir pues unidades de cuidados intensivos y van a necesitar de tratamientos de diálisis, ¿no? También cuando la infección por COVID severo se asocia a insuficiencia renal aguda, hay mayor probabilidad de muerte, ¿no? Las diálisis en el 90%, se recuperan el 30% y se quedan como pacientes crónicos en terapia de reemplazo renal el 6%. Entonces, como decía anteriormente, el balance de fluidos tiene que ser cuidadosamente llevado, ¿no? O sea, no podemos sobrecargar ni tampoco deshidratar al paciente, ¿no? La inflamación y sobre todo si hay coagulopatía complica más la lesión renal aguda, ¿no? Todavía esta infección pues permanece en estudio, ¿no? Y sí sabemos que eh, la infección por COVID, pues cuando afecta al riñón, va a provocar pues daños de diverso grado, como hemos visto, ¿no? Desde complicaciones leves, que van a ser transitorias, como por ejemplo la proteinuria o la hematuria, hasta complicaciones severas, pues hasta la muerte del paciente en diversos casos que han tenido falla renal aguda o pacientes con falla renal aguda asociada a enfermedad renal crónica. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Ya, muy bien. Entonces, Doctora, una pregunta. ¿Todavía hay evidencia de que esta lesión es duradera, irreversible? bueno, hasta ahora todos los casos que se les ha hecho seguimiento de ese 6% de cronicidad, sí, o sea, son pacientes que han quedado ya con una lesión renal severa, ¿no? Son pacientes que pueden haber ido, había un estudio que se presentó en este congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, donde se les había hecho biopsia renal a los pacientes con falla renal aguda y se les encontraba pues diversos grados de necrosis tubular, ¿no? Cuando ya hay una necrosis cortical, sobre todo ya con compromiso de muerte de muchos glomérulos, es una lesión renal severa, de las más severas, y ese paciente ya no sale de diálisis, ya no vuelve a orinar, los productos nitrogenados se mantienen elevados y se queda dependiente de hemodiálisis, ¿no? Pero como te digo, está en estudio porque lo que se ha encontrado pues es que no todos los pacientes que han hecho falla renal aguda resuelven completamente la falla renal, o sea, se han quedado con secuelas, se han quedado con daño, ¿no? Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Casi hemos estado en la hora reglamentaria de los 45 minutos para continuar con esta clase que también me parece muy importante que ustedes sepan diagnosticarla, sepan sobre todo prevenirla, ¿no? Porque
también estas nefropatías en enfermedades sistémicas son muchas, pero de esas se ha tomado, pues, según el sílabus, las enfermedades túbulo-intersticiales, que están justamente las que van hacia la cronicidad, son causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Y si nosotros podemos prevenirlas, entonces hacemos prevención de enfermedad renal crónica, ¿no? Porque sabemos que ahora también la enfermedad renal crónica es una epidemia de enfermedad no transmisible. Cuando vemos las curvas de crecimiento, realmente nos alarman, ¿no? Entonces, quizás la primera causa de las enfermedades renal crónicas está la diabetes mellitus con la complicación de nefropatía diabética, pero tenemos también enfermedades como estas que no afectan al glomérulo, sino afectan al túbulo y al intersticio, que se pueden prevenir. El típico caso de las pielonefritis, por ejemplo, ¿no? Que van dejando cicatrices, las pielonefritis crónicas, que finalmente atrofian todo el parénquima renal y el paciente va a llegar a diálisis, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos prevención de estas infecciones correctamente, entonces vamos a lograr, pues, también disminuir el porcentaje de pacientes que llegan a enfermedad renal crónica. Entonces, es ahí la importancia de estudiar a estas nefropatías túbulo-intersticiales, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar ahora es la nefritis intersticial aguda o túbulo intersticial, que es sinónimo. Para diferenciarla de la crónica, vamos a ver las causas, que son muy interesantes poderla revisar, la patogenia, qué manifestaciones clínicas nos dan, el diagnóstico, cómo las vamos a lograr identificar o diagnosticar. Ustedes cuando lleguen a su etapa de internado, a sus serums o en el sitio donde tengan que desarrollarse como médicos, también recuerden de que no todo es enfermedad glomerular, sino también pueden ser enfermedades túbulo-intersticiales, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar y qué pronóstico, hacia dónde vamos con este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, estas enfermedades van a englobar al compromiso del riñón a nivel de intersticio y a nivel de túbulo, ¿no? Hay infiltrado inflamatorio celular, tanto a nivel tubular, a nivel intersticial, ¿no? Y se van a clasificar como agudas o crónicas, ¿no? Esto dependiendo de la forma como se presentan, ¿no? O sea, después de un insulto, por ejemplo, exógeno, que puede ser un fármaco, un antibiótico, un antiinflamatorio no esteroideo administrado de forma endovenosa o de forma oral, y luego aparece la nefropatía intersticial, ¿no? Entonces, eso será un paciente con una nefropatía intersticial aguda, y crónico cuando el paciente pues tiene una infección crónica, por ejemplo, una pielonefritis que cada vez le va provocando cicatrices en el riñón y que finalmente pues va a ocasionar también cambios, ¿no? Entonces, la etiología yo creo que nos va a dar las pautas para poder plantear este diagnóstico de nefropatía intersticial. Y acá hay una, digamos, forma o triada de poder reconocer a las nefritis túbulo-intersticiales, como son la insuficiencia renal aguda. Entonces, a veces hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal aguda y no nos ponemos a pensar o a reparar cuál es la causa. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial es muy importante plantear a la nefropatía intersticial, ¿no? Estas insuficiencias renales agudas se pueden acompañar de piuria, de leucocituria. Entonces, acá, en el sedimento urinario, no siempre piensen que cuando hay una leucocituria es igual o es sinónimo a infección de tracto urinario, como les decía en las clases anteriores, ¿no? Una leucocituria puede ser una infección de tracto urinario, puede ser una enfermedad renal crónica, puede ser una nefritis túbulo-intersticial crónica, puede ser provocada por una litiasis renal, en una mujer por una vaginitis, por ejemplo. Entonces, las causas de leucocituria son muchas, pero acá la piuria y los cilindros leucocitarios son parte del componente de la nefropatía intersticial, y otra característica es encontrar eosinófilos aumentados en orina,
¿no? Entonces acá en la nefritis intersticial aguda va a haber edema, inflamación en los túbulos e intersticio y hay insuficiencia renal. Y a diferencia en la crónica, ya a nivel de, digamos, de la histopatología, se van a encontrar pues ya atrofia, fibrosis del intersticio, atrofia tubular, ¿no? Y es la vía final común de enfermedades renales crónicas. Acá tenemos una clasificación presentada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, donde separa acá todos los grupos o la clasificación de las enfermedades tubulointersticiales y como vemos ahí, pues junta tanto a la aguda como la crónica, ¿no? Entonces acá tenemos provocadas por infecciones agudas. Por ejemplo, una pielonefritis aguda puede ser causa de una nefropatía tubulointersticial aguda, ¿no? Asociada a infecciones sistémicas, como vamos a ver luego qué infecciones pueden provocar este tipo de complicación, o también a infecciones crónicas o infecciones renales específicas provocadas por medicamentos, por desórdenes autoinmunes, por obstrucción de la vía urinaria, como por ejemplo en el reflujo vesicoureteral, en la necrosis papilar, inducida por metales pesados, necrosis tubular aguda de tipo tóxica o isquémica, por algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Por trastornos o desórdenes neoplásicos. Y acá tenemos sí ya la clasificación o la etiología dividida solamente por las causas agudas, ¿no? Entonces vemos que lo más frecuente que vamos a encontrar acá son las provocadas por fármacos, ¿no? Y acá tenemos un grupo muy importante de fármacos que quizás utilizamos con mucha frecuencia, como son, por ejemplo, cefalosporina, ciprofloxacino, rifampicina, la vancomicina o el etambutol o la rifampicina en pacientes con tratamiento antituberculoso. Está ahí separado los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que esas, dentro de todo este grupo es lo que más provoca nefritis intersticial aguda y lo que menos creo buscamos, ¿no? El alopurinol, el aciclovir, la furosemida, la torasemida, por ejemplo, son también causantes de este tipo de nefritis tubulointersticial, el omeprazol, ¿no? La fenitoína, el propanolol o la clorpropamida. En infecciones, ya luego vamos a tener que separarlas de acuerdo a si son bacterianas, virales, micóticas, ¿no? Entonces acá tenemos bacterias frecuentes, Escherichia coli, por ejemplo, en una infección urinaria, una salmonelosis, el estreptococo, el estafilococo, la yersinia. En el virus, acabamos de ver, por ejemplo, la infección por COVID, que también puede provocar una nefritis tubulointersticial aguda, lesión renal aguda, y vamos a encontrar cambios en el sedimento urinario, cilindros leucocitarios, eosinófilos aumentados y piuria, ¿no? Provocada por el COVID-19, ¿no? El VIH, por ejemplo, leptospira, la infección por tuberculosis que también puede provocar, ¿no? Y algunos hongos. También el síndrome de nefropatía intersticial con uveitis, que es el TINU, ¿no? O sea, la asociación de esa inflamación aguda a través de la presentación de la nefritis tubulointersticial se complica pues con una uveitis a nivel ocular, ¿no? Y algunas enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, que puede debutar así como un comportamiento de este tipo, el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, algunos procesos neoplásicos como son linfomas, leucemias, mielomas y algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, acá tenemos a la nefritis tubulointersticial aguda separada de acuerdo a las causas, ya sean bacterianas, virales, parasitarias o algunas otras, ¿no? Micóticas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se ha ampliado algunos tipos de bacterias como son Brucella, Escherichia coli, Leptospira, Mycobacterium tuberculosis, que es lo más frecuente, la salmonela también, el estafilococo o el estreptococo, ¿no?
Dentro de los virus tenemos a citomegalovirus, los virus de hepatitis A, B, el virus de HIV, poliomavirus, quizás sean los más frecuentes, pero parásitos también, toxoplasma, leishmania, ¿no? Y algunos hongos. Entonces, a nivel de la histopatología vamos a encontrar pues diversas áreas donde hay edema, hay mucho infiltrado linfocitario, como ustedes están observando acá, aumento también de eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. Pueden haber extensas áreas de granulomas, ¿no? Que son no caseificantes y diversos grados donde ya los túbulos aparecen completamente atrofiados, ¿no? Entonces, en esta nefritis intersticial aguda, el paciente, por ejemplo, acá dice un paciente que tiene reflujo con infección de vías urinarias, ¿no? Debido al compromiso del sistema pielocalicial, y lo que estamos viendo acá, pues, hay acúmulos densos de polimorfos, un gran compromiso, ¿no? Que simula incluso hacia un verdadero absceso, ¿no? Y acá, cuando es de origen hematógeno, también vamos a tener diversos tipos de infiltrados, ¿no? De células polimorfas que se van a localizar, pues, alrededor del glomérulo, respetando al glomérulo, ¿no? Entonces, en relación a la patogenia, está implicada la inmunidad celular, ¿no? Hay presencia de linfocitos T, los CD4, CD8 en los infiltrados intersticiales. Aparece una respuesta inmune. En realidad se dice que estas nefritis tubulointersticiales pues obedecen a una respuesta inmune, donde se desencadena por un antígeno que es el nefritógeno, o sea que tiene predilección por las células tubulares, que puede ser exógeno, como un fármaco, por ejemplo, o endógeno, ¿no? Cuando ha ingresado ya para formar un complejo antígeno-anticuerpo, como por ejemplo en cualquier tipo de infección bacteriana o viral, ¿no? Y esto es procesado por las células tubulares. Entonces acá el antígeno, como ustedes ven, tiene un receptor de antígenos, una célula presentadora de antígenos, y provoca una reacción inmunitaria con una célula que es sensible al antígeno, ¿no? Entonces va a haber pues una interacción entre las células renales y las células inflamadas y sus productos. Hay exposición de nuevos antígenos a nivel local por una infiltración, y también se activan las citoquinas proinflamatorias. Entonces, en este fenómeno autoinmune está alterada pues tanto la respuesta celular y la respuesta humoral, ¿no? Entonces, estos linfocitos T se van a unir pues con la célula presentadora de antígenos, y ya pues con la activación de estos linfocitos T, citotóxico maduro, van a empezar la respuesta inmune, ¿no? Entonces acá tenemos que estos linfocitos T inician con que son movilizados, ¿no? Encuentran una célula dendrítica de linfocitos B que han digerido a un antígeno, y estos van a mostrar estos fragmentos y se van a acoplar al complejo mayor de histocompatibilidad. Luego aparecen las citoquinas que van a ayudar en la maduración de estos linfocitos T, y luego estos linfocitos T ya van a liberar citoquinas, ¿no? Hacia algunas células que están infectadas. Algunas citoquinas van a provocar el crecimiento de más linfocitos T para activar toda este fenómeno inmune, ¿no? Entonces, acá tenemos también el mecanismo inmune a través de mecanismos mediados por células, donde van a intervenir neutrófilos, monocitos, se van a activar y van a actuar pues justamente con los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T natural killer, y se van a localizar en la pared del epitelio tubular, provocando este fenómeno autoinmune en las células tubulares, ¿no? Y también a nivel de los vasos sanguíneos, también la acción de los neutrófilos, de los monocitos, también se unen estos al complejo mayor de histocompatibilidad con los linfocitos T activos, y van a empezar a liberar pues sustancias que finalmente van a llegar a la célula tubular
y van a provocar el daño autoinmune, ¿no? En los fármacos también tiene una respuesta inmunológica, ¿no? Las células T son las que con los antígenos derivados de las drogas van a nivel tubular y se van a localizar estos complejos antígeno-anticuerpo y son atrapados por las células tubulares. Las manifestaciones clínicas de las nefropatías túbulo-intersticiales van a tener ahí un patrón característico, ¿no? Todas van a cursar con insuficiencia renal aguda, ¿no? Y las que requieren diálisis en menor porcentaje, pero 40% sí es un porcentaje importante. Pacientes que pueden tener artralgias, ¿no? Sin artritis, o sea, no hay signos inflamatorios, no hay calor, no hay rubor en la zona de la articulación, solamente hay dolor, ¿no? El paciente puede cursar con fiebre, puede tener un exantema cutáneo, por ejemplo, en las piernas, ¿no? O un exantema a nivel facial. Pueden haber eosinofilia, o sea, mayor de 500 eosinófilos por milímetro cúbico, eso es en sangre. Puede haber microhematuria o hematuria macroscópica en menor porcentaje, más frecuente es la presentación de microhematuria, ¿no? Proteinuria no nefrótica, un porcentaje menor o pequeño de pacientes con cuadros realmente positivos a síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, cuando aparece pues una nefritis intersticial debido a algún tipo de los fármacos que hemos mencionado, se va a presentar a los 10 a 20 días después de la exposición, ya sea por cualquier vía de administración del medicamento, ya sea por vía oral, sea por vía subcutánea o endovenosa. O puede ser 2 a 3 días cuando hay una reexposición. La forma de presentación de la lesión renal aguda es del tipo ligúrico. Cuando es debida a rifampicina se han encontrado anticuerpos inmunoglobulina G circulantes. También se han encontrado depósitos en la membrana basal tubular de cadenas livianas y es no dosis dependiente. Eso significa que con pequeñas dosis, por ejemplo, de un ibuprofeno, naproxeno, de una cefalosporina, de una ceftriaxona, de una furosemida, puede aparecer esta falla renal aguda. Cuando es por antiinflamatorios no esteroideos, el comportamiento es a largo plazo o a cercano plazo, semanas a meses después de la exposición. Depende de la cantidad de días, de la cantidad de tabletas o de tipo de medicación como antiinflamatorio no esteroideo haya estado recibiendo el paciente. Se puede asociar a síndrome nefrótico, es frecuente que se presente en pacientes adultos mayores y pueda provocar pues una enfermedad por cambios mínimos y es frecuente que pueda ocasionar enfermedad renal crónica. Hemos visto que está dentro del grupo de factores etiológicos que van a provocar la nefritis túbulo-intersticial al omeprazol. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos que a veces se utiliza indiscriminadamente, ¿no? Entonces 9 a 10 semanas post inicio de este tipo de medicación puede aparecer, puede haber reexposición si va a desencadenar falla renal aguda y tenemos que hacer pues un reconocimiento precoz, ¿no? Ya sabemos cómo ir reconociendo a los pacientes que tienen nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿no? En el sedimento urinario, es decir, en el laboratorio, nos va a servir de mucha ayuda, por ejemplo, un examen completo de orina. En el sedimento podemos encontrar leucocituria, cilindros leucocitarios, eritrocitos, ¿no? Ahí podemos encontrar las hematurias microscópicas y vamos a encontrar que nos van a informar pues de eosinófilos en orina y esta eosinofiluria es mayor al 1%, ¿no? También hay proteinuria menor a 1 gramo en pacientes con antecedente de haber ingerido antiinflamatorios no esteroideos. Pero también cuando hay defectos a nivel tubular, proximal o distal, van a aparecer cambios en la orina, como por ejemplo en el grupo de cambios tubulares proximales,
Hay glucosuria, hay bicarbonaturia, fosfaturia, aminoaciduria o acidosis tubular proximal. Y cuando los defectos tubulares son distales, ya no se elimina mucho potasio y puede haber hipercalemia o puede haber mucha pérdida de sodio o una acidosis tubular distal, ¿no? O cuando hay defecto a nivel medular, hay una pérdida de sodio y la fracción excretada de sodio está mayor a 1. Entonces, cuando queremos realizar pues, el diagnóstico de nefritis tubulointersticial aguda, tenemos algunos criterios que nos van a ayudar. Entonces, elevación de creatinina, eso es con la definición ya de una insuficiencia renal aguda o una lesión renal aguda que se va a asociar a leucocituria, a cilindros leucocitarios y a eosinofiluria, ¿no? Entonces, ahí esos hallazgos analíticos adjunto a la historia clínica que el paciente trae, nos pueden ir llevando al diagnóstico de nefritis intersticial aguda. La clínica tiene que ser compatible, ¿no? Entonces acá dice, se le da un puntaje pues alto a las poliartralgias, a la proteinuria no nefrótica, a la insuficiencia renal aguda, a tener fiebre, ¿no? Que son los que tienen el mayor puntaje o el mayor porcentaje en esta serie de manifestaciones clínicas, ¿no? Hay que ver toda su historia de cómo ha ido incorporando nuevos fármacos, ¿no? Entonces, sí podemos tener una biopsia renal de esos pacientes que se convierte pues en el gold estándar, ¿no? Cuando uno diagnostica de una forma presuntiva, la podemos confirmar a través de una biopsia renal, ¿no? Entonces, los hallazgos van a ser todo lo que hemos visto, el compromiso a nivel tubular, a nivel intersticial, con un gran infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, empleo de fármacos frecuentemente relacionados sin datos característicos en el urianálisis. También, tras una semana de tratamiento esteroideo por alta sospecha de nefritis tubulointersticial aguda sin buena evolución, ¿no? Hay pacientes que pueden estar haciendo una ira oligúrica, no se le encuentra la causa de la ira, uno plantea nefritis intersticial aguda y le empiezo a dar tratamiento con corticoides, ¿no? Pueden haber casos sugestivos en los que el deterioro de la función renal se ha producido en un periodo de tiempo relativamente reciente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial con la necrosis tubular aguda, ¿no? En donde no vamos a tener, pues, ni cilindros leucocitarios, no vamos a tener eosinofiluria. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico diferencial. También para las glomerulonefritis agudas, porque esas glomerulonefritis agudas pueden cursar con cilindros hemáticos, por ejemplo, ¿no? Y en el fracaso renal agudo prerrenal, ¿no? También, o sea, hay que saber diferenciar cuándo es fracaso renal agudo como parte del cuadro de la nefritis tubulointersticial aguda y cuándo es un fracaso renal agudo de otra etiología, ¿no? Entonces, en el comportamiento de este tipo de entidad, pues en la nefritis intersticial aguda, recordemos que los eosinófilos en orina son parte de los criterios diagnósticos asociados a los cilindros leucocitarios y a la falla renal aguda, ¿no? Entonces, acá, para hacer hincapié que los cambios en la nefritis tubulointersticial aguda que van a ocurrir con tubulitis severa, con infiltrado también del intersticio, van a tener un carácter reversible, ¿no? Siempre y cuando, pues, la lesión a nivel del riñón no sea severa, ¿no? Entonces, también cuando se hacen biopsias renales, ¿no? En pacientes con fracaso renal agudo se encuentran que algunas corresponden a este tipo de presentación de nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta a este tipo de complicación que se presenta en los pacientes que están con una insuficiencia renal aguda y que no le encontramos la causa, ¿no?
en comparación o haciendo hincapié con la diferencia que hay con la nefritis intersticial crónica, estas crónicas son un grupo de enfermedades caracterizadas por lesión histológica común. Hay un daño intersticial que correlaciona con la función renal y la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, tanto en el túbulo como en el intersticio hay una esclerosis progresiva, hay atrofia tubular, hay fibrosis intersticial, hay infiltración de linfocitos y macrófagos, ¿no? Entonces, todos estos cambios a nivel de riñón, pues son componentes de los cuadros crónicos. Y así como hemos revisado en los agudos, vemos acá que en los crónicos está pues un grupo de analgésicos, algunos de los cuales utilizamos como el acetaminofén, el paracetamol, como causantes de la nefritis intersticial crónica. Acá se han agregado otros que también se usan en nefrología, como la ciclosporina, tacrolimus, en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? En los cuales, como efecto adverso, le puede desencadenar un cuadro de nefritis tubulointersticial crónica. Pacientes que crónicamente han sido intoxicados por plomo, por cadmio, por mercurio, ¿no? También pueden tener pues un comportamiento de una enfermedad renal crónica. Algunos procesos neoplásicos como las leucemias, el mieloma también, y acá estamos viendo algunas alteraciones metabólicas como el aumento de calcio, la hipopotasemia, la hiperuricemia, la hiperoxaluria. Estas alteraciones metabólicas tienen que ser continuas a través del tiempo para que logren provocar pues una nefritis intersticial crónica. Así como en las agudas hemos visto que el lupus eritematoso no solamente provoca el componente agudo, sino también puede llevar pues hacia una pérdida completa de la función renal si toma este tipo de comportamiento, ¿no? La uropatía obstructiva. En este grupo es resaltante este grupo porque las hipertrofias prostáticas, el reflujo vesicoureteral, la litiasis de tipo coraliforme, o sea, son grandes acúmulos de material, pues, del cálculo, que puede ser oxalato de calcio, que van a tomar el aspecto de un coral, de esos del fondo del mar, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, si no son corregidas, por ejemplo, una litiasis coraliforme se tiene que extraer a través de una nefrolitotomía, o sea, abrir el riñón y sacar esta gran masa de oxalato de calcio, que es una masa casi dura como un hueso, ¿no? Que está metida dentro del riñón y que está malogrando el parénquima renal, ¿no? Procesos glomerulares, nefropatía, proteinuria crónica, nefropatía por radiación o nefropatía de los Balcanes, que ese tipo no es frecuente o no hemos visto, ¿no? Entonces, acá tenemos también en las crónicas, si el paciente está consumiendo crónicamente, por ejemplo, analgésicos, o está consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, o inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que lo toman por mucho tiempo, pueden tener una nefritis intersticial crónica, ¿no? Hay infecciones como la pielonefritis santo-granulomatosa, malacoplaquia, pielonefritis crónica, que he visto en sus sílabus que van a tener una clase de infecciones urinarias agudas y crónicas, que seguro ahí lo van a desarrollar con bastante detalle, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, las mismas que van a provocar a las agudas, también pueden ser causa de las crónicas, enfermedades sistémicas. Ahí tenemos enfermedades linfoproliferativas, enfermedades inflamatorias intestinal, cistinosis, síndrome de Dres, enfermedades de tipo metabólico, nefropatía crónica por depósito de oxalatos, de uratos, la nefrocalcinosis o la nefropatía hipopotasémica crónica. Así como en la aguda, en la crónica también vamos a tener que los infiltrados de linfocitos y macrófagos van a activar pues a la liberación de los mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a alterar la matriz extracelular, la producción de la matriz extracelular,
ocasionando la formación de fibroblastos, células inflamatorias, eosinófilos, y que van a aparecer varios factores profibróticos, ¿no? Factor de crecimiento tumoral beta, que ya lo hemos visto en la clase de insuficiencia renal aguda, cómo es que este factor es tan importante para la necrosis de las células tubulares y para la formación de matriz extracelular y la formación de los fibroblastos a nivel intersticial, ¿no? Tiene un papel importante dentro de todos esos factores profibróticos, ¿no? Hay otros ahí como la endotelina, ¿no? Y muchos otros. Y finalmente, pues lleva a la producción de la fibrosis intersticial, que es un fenómeno irreversible, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen también en microscopía óptica donde hay una fibrosis extensa. Lo que estamos viendo acá es una preservación de los glomérulos, pero miren cómo está el intersticio, los túbulos están completamente atrofiados, ¿no? Hay un engrosamiento, sí, de la cápsula de Bowman, es como que la cápsula de Bowman está protegiendo a que el glomérulo no se altere, pero si está alterado todo el túbulo y el intersticio, es un riñón que finalmente va a dejar de funcionar, ¿no? Las manifestaciones clínicas, acá estamos colocando que es oligosintomática, o sea, a veces no da mucha manifestación clínica, ¿no? Se quedan pacientes que están sin mucha manifestación clínica y ya, como vamos a ver acá mismo, van a depender de la patología, si es por fármacos, si es por una neoplasia, si es por una enfermedad autoinmune, ¿no? Y lo más frecuente es que aparezcan síntomas relacionados con la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles? El paciente empieza a tener anemia, por ejemplo, ¿no? El paciente empieza a tener edemas. Y lo más frecuente es que el paciente empiece a tener poliuria, ¿no? Esta es una manifestación de una enfermedad renal crónica provocada por una nefritis intersticial crónica. El paciente empieza a orinar mayor volumen en la noche que en el día. Hay déficit en la reabsorción de sal, ¿no? Entonces, como vemos, hay que tener mucho ojo clínico para identificar estas nefritis intersticiales crónicas. Mejor es que las identifiquemos como agudas, porque como crónicas, o sea, lo que podemos hacer es acompañar al paciente en los diversos grados de la enfermedad renal crónica, ¿no? E ir tratando y tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad renal, pero no llegamos a obtener una completa mejoría en el paciente, ¿no? Solamente tratamos los síntomas. Entonces, en la patogenia, también acá se dice que pueden haber alteraciones, pues, tóxicas, infecciosas, inmunológicas, metabólicas, mecánicos, ¿no? También hay formación de complejos autoinmunes o inmunes circulantes que finalmente se van a localizar en la membrana basal de los túbulos, alteran la inmunidad celular y que esto pues va a tener una base importante también en las infecciones. Puede haber daño tubular asociado a las células presentadoras de antígenos que al igual que en las agudas van a activar la inmunidad celular, ¿no? Una de estas, las que ustedes van a revisar ya en su clase de infección de tracto urinario, es la pielonefritis crónica, que la trato muy superficialmente con los puntos claves que ustedes deben recordar en esta clase de nefritis intersticiales crónicas o agudas también. Es el daño renal asociado a una infección recurrente o persistente en el riñón. Son pacientes que van a tener pielonefritis recurrentes, ¿no? Entonces, tratemos correctamente, adecuadamente, tomemos conciencia de que estas pielonefritis van a llevar al paciente hacia la enfermedad renal crónica, de que van a provocar cicatrices renales, ¿no? Y que van a estar asociados a reflujo vesiculolateral que a veces no los hemos detectado, no los hemos diagnosticado. Hemos dicho que estos reflujos vesicoureterales son fáciles de poder diagnosticar si uno tiene la sospecha, pidiendo la cisto-uretrografía miccional seriada para ver los diversos grados de reflujo.
¿no? La vejiga se llena de orina y como inyectamos sustancia de contraste a través de la uretra, esta secuencia seriada de placas radiográficas, al momento que el paciente empieza a miccionar, hace pues que como las valvas ureterales no están completamente ocluidas, la orina empieza a regresar, a retornar hacia arriba de los uréteres, ¿no? Y eso puede ser a nivel distal del uréter, a nivel medio o a nivel proximal. Y en los casos severos, la orina regresa hasta el riñón, ¿no? Y provoca un cuadro, pues, de una hidronefrosis, una obstrucción severa de la vía urinaria, y lo lleva a la insuficiencia renal crónica. Los cálculos también pueden ser causa de esta pielonefritis crónica, y recuerden que a veces hay pacientes hipertensos y que no sabemos ni por qué son hipertensos. Así que empecemos buscando pielonefritis crónica. ¿Y cómo podemos buscar pielonefritis crónica? Primero con una ecografía renal, que es un método no invasivo. No necesitamos una creatinina. Con el radiológico sí, porque, bueno, tenemos que inyectar una sustancia de contraste donde vamos a encontrar algo muy característico, la asimetría del riñón. O sea, un riñón que mide, por ejemplo, 8 centímetros y el otro riñón que mide 6 centímetros, ¿no? Entonces hay dos riñones atróficos, uno más pequeño que el otro, son riñones asimétricos, hay aumento de la ecogenicidad, esto es un dato a través de la ecografía, hay un contorno lobulado debido a las cicatrices, ¿no? Entonces acá estamos viendo, esta es una pieza quirúrgica, una pieza operatoria de un riñón que tenía pielonefritis crónica, ¿no? Hay un riñón que está nodular, tiene zonas que están deprimidas, estas son zonas cicatrizales, ¿no? Entonces, acá en la placa radiológica hay reducción del tamaño renal, hay asimetría, amputación de los cálices, ya no se notan como deben ser los cálices, ¿no? Como una verdadera copa, y hay cicatrices polares, ¿no? Entonces, yo creo que son característicos para poder diagnosticarlo, ¿no? Y esta otra entidad, que es la pielonefritis santogranulomatosa, que vamos a encontrar pues estos infiltrados granulomatosos, como estamos viendo ahí en la flecha amarilla de esta microscopía de una biopsia renal, ¿no? Y también se van a asociar a cuadros de uropatía obstructiva, de cálculos, y los agentes etiológicos son bacterianos, no solamente E. coli, puede ser Proteus, puede ser Pseudomonas. Igual que una pielonefritis va a haber un dolor en la zona renal, puede haber fiebre, historia de obstrucción del tracto urinario, ¿no? Y va a haber muchos cambios con presencia de linfocitos, macrófagos, hay necrosis, calcificaciones, ¿no? Entonces acá en este tipo de pielonefritis, que también la van a revisar ustedes en su clase de infección urinaria, el tratamiento pues es nefrectomía, sacar ese riñón, igual que para la pielonefritis crónica también, o sea, la indicación es nefrectomía, ¿no? El tratamiento va a diferir tanto para la aguda como para la crónica. En relación al tratamiento, hay que darle soporte. O sea, si es un paciente que estamos hablando que la principal característica es la falla renal aguda, entonces si vemos que podemos estar ante una prerrenal, que debemos hidratar, mejorar su condición hemodinámica del paciente, tenemos que hacerlo desde que el paciente ingresa, ¿no? Retirar el fármaco que está provocando este daño en el riñón, ¿no? De inmediato, ¿no? Y vamos a utilizar corticoides si persiste la insuficiencia renal aguda al retirar el fármaco. Si estamos retirando, en el hospital tuvimos un caso de un señor que tenía tuberculosis, a quien se le había prescrito rifampicina, etambutol, y hizo una nefritis tubulointersticial aguda. Retiramos los medicamentos y empezó a mejorar el cuadro de la insuficiencia renal aguda. Pero cuando no mejora, entonces es mejor utilizar corticoide. Entonces ahí hemos señalado una pauta terapéutica, como son los pulsos intravenosos. Pulso significa darlo en un periodo corto de tiempo.
por ejemplo, de 3 a 5 días. ¿Cuánto se le da? 250 miligramos endovenoso, que puede ser diluido en cloruro, por ejemplo, 200 mililitros de cloruro y se pasa en 2 horas. Y eso se repite el día 1, el día 2, hasta el día 5. Y luego se termina con esa parte de pulso intravenoso y lo continuamos con prednisona de 0,5 a 1 gramo por kilo por día. Supongamos que el paciente pesa 60 kilos, va a utilizar 60 miligramos de prednisona oral, que los vamos a ir hasta las 6 semanas, o sea, hasta el mes y medio, con una disminución progresiva de esa dosis. De 60 miligramos le podemos bajar a 50, 40, a 20 y así hasta que en 6 semanas hemos terminado el tratamiento con corticoides. Entonces, cuando tenemos un fracaso renal agudo, ¿no?, que puede ser, digamos, leve, esos son los que se resuelven sin diálisis, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es suspender el fármaco, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es que el paciente mejore, entonces ahí hay una nefritis túbulo-intersticial aguda probable. Pero cuando no hay mejoría o el paciente pues tiene un fracaso renal agudo sin diagnóstico, es severo, está en diálisis, el fármaco sospechoso no se puede retirar, por ejemplo, tiene una vancomicina y no la podemos retirar, o el fracaso renal agudo es intenso, está en terapia de reemplazo renal, todos los días estamos con hemodiálisis y no sabemos la causa, entonces es mejor realizar una biopsia renal. Si está contraindicada, entonces le daremos ensayo terapéutico. ¿Por qué puede estar contraindicada una biopsia renal? Supongamos que el paciente tenga plaquetas bajas. No le podemos hacer, porque es un procedimiento invasivo que podemos provocar hasta la pérdida completa del riñón. Entonces, no se puede hacer cuando hay una plaquetopenia. Supongamos que el paciente tenga una presión arterial de 220 con 160, que está con una hipertensión severa, no controlada, también hay una contraindicación para no poder realizar esa biopsia renal. Entonces, hay varias contraindicaciones por las cuales no se puede realizar la biopsia renal y tenemos que darle ensayo terapéutico con prednisona. Si hay mejora antes de los 7 días, entonces concluimos que es una nefritis túbulo-intersticial aguda probable, y si no mejora, ya suspendemos el tratamiento, ¿no? Entonces, el pronóstico en estas nefritis túbulo-intersticiales va a depender, pues, recuperación de la función renal. Es un buen pronóstico cuando se ha retirado el medicamento, pero justamente es menor en otras drogas que con meticilina. Entonces, con meticilina es la nefritis túbulo-intersticial más severa. Hay algunos pacientes que se van a quedar en diálisis crónica, es decir, los agudos, y los crónicos todos van a ir a diálisis, ¿no? 40% pueden recuperar parcialmente la función renal, y hay algunos factores de riesgo, ¿no? Cuando la insuficiencia renal aguda es prolongada, o sea, mayor a 3 semanas, ¿no? Se va, por ejemplo, a 2 meses, a 3 meses. Cuando los antiinflamatorios no esteroideos han estado siendo utilizados por largo tiempo, o cuando se le hizo la biopsia renal y se encuentra pues ya datos de fibrosis, de atrofia tubular. Entonces es un factor de mal pronóstico para que una nefritis túbulo-intersticial que empezó como aguda va a pasar a ser crónica por los hallazgos histopatológicos, ¿no? Entonces llegamos a la parte final en que estas nefritis túbulo-intersticiales agudas deben ser consideradas como causa de insuficiencia renal aguda una vez descartadas las causas, tanto las pre como las postrenales. Considerar a las numerosas etiologías como hemos visto, ¿no? No solamente pensar que los fármacos pueden ser una neoplasia, muchas infecciones como hemos visto, enfermedades autoinmunes, ¿no? Considerar estas etiologías. El tratamiento debe ser enfocado al retiro del agente causal cuando es un fármaco, pero cuando es una enfermedad sistémica, tenemos que tratar esa enfermedad sistémica. Si es un lupus, por ejemplo, tenemos que darle tratamiento para esa enfermedad, ¿no? Considerar uso de corticoides en este tipo de nefritis,
Y hay casos, como hemos visto, de nefritis tubulointersticial aguda que evolucionan a la cronicidad y hacia la enfermedad renal crónica. Entonces, yo creo que la conclusión más importante es el diagnóstico oportuno, ¿no? Porque esto va a evitar que progresen hacia enfermedad renal crónica. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta. Bueno, entenderé que todo está correcto, que han entendido claramente la importancia de conocer a las nefritis tubulointersticiales tanto agudas como crónicas. Bien, alumnos, entonces terminamos la sesión de ahora en la tarde, la clase de ahora en la tarde, y mañana con mi grupo pues haremos la práctica correspondiente a, me parece que es la correlación de un caso de trastorno ácido base, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Estaba todo claro.